Les doy la bienvenida a Inferno. Esta noche seré su guía y los acompañaré a adentrarse a las más espeluznantes pesadillas. Apaga todas las luces, asegura todas las puertas y ponte cómodo, porque aquí es donde da comienzo nuestro recorrido por Inferno. Se dice que cuando un niño no ha sido bautizado, las brujas y los demonios lo siguen para robar su alma o su energía. Se cree que aún después del bautismo se les puede hacer mal de ojo. Este les roba la energía hasta hacerlos morir. Mi hermano pequeño acaba de nacer. Por vivir tan retirados del poblado, aún no se ha podido llevar a realizarle el santo sacramento. Ya habían pasado algunos meses de la venida al mundo del pequeño, y este empezó a desmejorar en su salud. Diarrea, vómitos y fiebre era la constante. Mi madre y mi abuela hacían hasta lo imposible para recuperar la salud del pequeño, pero todo era inútil. Cada día estaba peor. Mi abuela le dijo a mi madre que debía cuidar al pequeño en las noches, porque lo que le estaba pasando no era algo normal, que podría ser cosa del mal. Mi madre no sabía muy bien por qué, pero todas las noches después de alimentar al bebé, caía en un profundo sueño y no despertaba hasta el día siguiente. Su preocupación era no poder estar pendiente de mi hermano. Así que la abuela le recomendó tomar mucha agua en la tarde y noche. Así cuando se durmiera, las ganas de orinar la harían despertar en la noche y estar pendiente del niño. Era casi medianoche cuando mi madre despertó con su vejiga casi a reventar. Se fue a parar deprisa para ir al servicio sanitario, cuando algo que vio la dejó horrorizada. Al lado de la cuna del bebé había una sombra, al parecer una mujer. Aunque mi madre sintió miedo, preguntó: ¿Quién es usted? La sombra dio un chillido como el de un animal y desapareció. Mi madre le comentó a la abuela. Esta dijo que efectivamente era una bruja que le estaba robando la energía. Su recomendación fue clavar unas tijeras en la puerta principal. Esto haría que la bruja no pudiera entrar. El domingo siguiente irían al pueblo a bautizar al pequeño. Era por eso que la bruja lo perseguía. Resulta que mi madre permanecía sola con mi hermano y conmigo, ya que mi padre trabajaba lejos y solo venía cada 15 días. Por eso se aprovecharía el domingo venidero que él estaría. A pesar de esto, la abuela recomendó a mi madre cuidar mucho al bebé fuera de casa, ya que las tijeras, como simbolizan las espadas de los templarios que combatieron la brujería, les impide entrar a casa, pero fuera de esto, el niño es vulnerable. Una tarde, mientras mi madre y yo tendíamos la ropa en el patio delantero, levanté la mirada y vi el sol esconderse entre las montañas. Pero no fue esto lo que me asombró. Vi una sombra volar por los aires. La sombra era algo que yo no hubiera visto antes. Parecía una persona, pero bastante borrosa. Pude ver que llevaba algo. Di un grito al ver que era mi hermano pequeño. Mi madre también volteó y pudo verlo. Así que le lanzó el rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Eso, lo que fuera, dio un grito y subió a un árbol. Allí dejó a mi hermano y se perdió en el cielo, riendo tenebrosamente. Dejó tan alto a mi hermano que mi madre debió llamar a un vecino para que lo bajara de aquel gran árbol. Al domingo, efectivamente fuimos y bautizamos al pequeño, pero también lo llevaron al médico. Este dijo que lo veía bien, un poco deshidratado, le envió suero y nada más. A partir de entonces, mi hermano mejoró mucho y creció con normalidad. La abuela hizo ponerle en su mano izquierda un cordón rojo. Este, según, ahuyenta el mal de ojo. En el kilómetro 18 de la carretera federal 57 de Monclova, Coahuila, existe una casa muy grande y lujosa que está abandonada, y aunque no hay registro de qué fue lo que pasó, la leyenda cuenta que dentro de sus paredes descuidadas encierra una sangrienta historia que una familia sufrió hace muchos años. Se dice que una noche sin estrellas llegó el dueño de la casa, esperando ver a su familia reunida. Sin embargo, al abrir las puertas de su hogar, el hombre vio lo peor que alguien podría imaginar: su familia asesinada.
Su esposa estaba bañada en sangre, su niño estaba ahogado en la alberca, su hija degollada y abusada sexualmente en el baño. Después de presenciar esta horrible escena, el hombre se volvió loco y se dice que lo sacaron de la ciudad. La propiedad quedó en el olvido, sin embargo, también quedó embrujada, pues se cuenta que las personas que murieron aún no pueden descansar en paz, pues hay muchos testigos que afirman haber visto figuras fantasmales por las ventanas, entre los pasillos, la alberca y diferentes puntos de la casa. También por los alrededores se ve una mujer que deambula con el rostro desencajado. Incluso hay videos aquí en YouTube donde manifestaciones paranormales han quedado grabadas. Otro de los factores que llena de mala energía el siniestro lugar es que los practicantes de brujería y satanismo realizan rituales en la casa, por lo que además de fantasmas se pueden encontrar adoradores de Satanás. Un caso extraño relacionado con la espeluznante casa es que salió una noticia de que hubieron reportes de haber visto una mujer enferma en el kilómetro 18, por lo que oficiales y paramédicos arribaron al lugar donde la mujer se encontraba. Pero para su sorpresa, ella no estaba ahí, ni kilómetros a la redonda, pues organizó una búsqueda para encontrarla, por lo que asumieron que era la mujer fantasma que había aterrorizado a tantos que pasan por la carretera. Dicen que los viajeros en carretera son los que experimentan los más escalofriantes sucesos de distintos fenómenos paranormales. Había escuchado hablar sobre apariciones en estas vialidades, donde circulan vehículos principalmente de carga pesada. Yo me consideraba escéptico a dichas apariciones, porque al ser médico con especialidad en psiquiatría, debía dar una respuesta científica a los padecimientos mentales de las personas. Un día hubo un problema legal que me impidió seguir ejerciendo mi profesión. Me corrieron del trabajo y sin saber cómo sacar a mi familia adelante, decidí comenzar a buscar un nuevo empleo. Pasaron unos meses y mis ahorros se fueron terminando. Yo busqué por todos lados, pero no hallé a nadie que me contratara. Era de suponerse por el problema legal. Había dañado mi imagen y por ende nadie me quería dar trabajo. Cansado de buscar y no encontrar nada, pronto me quedé sin un centavo en la bolsa. Decidí vender algunas cosas para poder comer unos días, pensando en cómo iba a sacar adelante a mi familia. Pasaba el tiempo y mi situación empeoraba, a tal grado que un día me vi en la penosa necesidad de pedir monedas en la calle. Justo cuando estaba sentado en la banqueta de la iglesia, un hombre se acercó. Era como de 50 años. Llevaba uno de esos sombreros que usaban los caballeros en las películas de los 50. Tenía un pequeño bigote y anteojos de armazón medio antiguo. Me puso unas monedas en la mano, haciendo una expresión de sonrisa en su rostro. La actitud de aquel hombre me hizo sentir un poco raro. Era como pequeños escalofríos que me recorrían todo el cuerpo. Miré cómo se perdía entre la gente que iba pasando, y me dio la impresión de que podía atravesar los cuerpos de las personas, como los fantasmas de las películas. Sin cuestionar mi estado mental, supuse que mis ojos estaban jugando conmigo, y al sacudir mi cabeza, al desdoblarlo, era una empresa de camiones de carga que buscaba chofer para un tráiler. Manejar un vehículo sí podía, pero no sabía si era capaz de operar una unidad de ese tamaño. Con las tripas recordándome el hambre, fui en busca de esa dirección, pensando en mi familia. Al llegar estaba una lona con un anuncio que solicitaba nuevos operadores, con o sin experiencia. Entré nervioso solicitando informes del empleo, observando que había una persona más quien buscaba trabajo. ¿También viene por el trabajo?, me preguntó humildemente, con una sonrisa en el rostro. Así es, le contesté muy apenado. En mi mente solo estaba alimentar a mi familia. Necesitaba el empleo de una manera urgente. Jamás en mi vida hubiese imaginado que terminaría trabajando en un tráiler, pero el hambre era muy canija y tenía 2 bocas que mantener, mi esposa y mi adorada hija Luciana.
Al recibir la entrevista, aceptaron mi solicitud. El encargado indicó que comenzaría el día siguiente, y al ver mi mal estado, me preguntó si estaba bien. Lo que pasa es que me quedé sin trabajo y no tengo ni un centavo para comprar de comer. Le respondí con una lágrima que se derramó de mi rostro. El encargado apenado tomó de su chaqueta unos billetes y me los ofreció para comprar algo de comer. Yo sentí una profunda tristeza. El corazón lo tenía apachurrado, pero no podía negarme a tomar esa limosna, pues mi pequeña esperaba que yo llevara algo para la cena. Me fui a casa cuando el sol estaba a punto de ocultarse y los luceros comenzaban a asomarse por el cielo. Las estrellas estaban tan brillantes que al ver los billetes en mi mano, corrí hasta la panadería para comprar pan, leche y un poco de huevo. Durante el camino escuché que alguien me susurró en el oído. Miré para todos lados, pero estaba solo. La gente iba y venía de sus trabajos, bajando de los camiones. De pronto tropecé con algo en la banqueta y caí al suelo, dejando caer los huevos que llevaba en mi mano. Del impacto se rompieron, y furioso conmigo mismo, me levanté recogiendo los que aún estaban enteros. En el instante que recogía los blanquillos, miré de frente a un hombre que se encontraba de espaldas. Tenía una gabardina que le llegaba hasta la rodilla. En ese instante me levanté y al buscar al hombre ya no estaba por ningún lado. El escalofrío que sentí aquella vez volvió a erizar mi cuerpo. Así que caminé lo más rápido posible para llegar a mi pequeño apartamento, con el pan y la leche para la merienda. A la mañana siguiente regresé listo para mi primer día de trabajo. En el estacionamiento estaba el otro señor que miré el día anterior, en la entrevista. Al parecer también lo habían contratado. El encargado, de nombre Javier, se acercó a nosotros para dar las indicaciones. «Señores, sean bienvenidos», dijo el señor Javier. «El trabajo se trata de ir acompañado por dos de ustedes, es decir, se lleva a cabo en parejas, y como llegaron juntos el día de ayer, compartirán el mismo tráiler. Es más que nada para intercambiar el volante durante las horas de manejo, y así evitar accidentes por cansancio». Las indicaciones del señor Javier eran demasiado claras. En estos momentos nos encontrábamos en Mexicali, para dirigirnos al destino de la frontera de Tijuana. Debíamos cargar toneladas de jitomate para llevarlos justo hasta la capital de Mexicali. El trayecto era demasiado largo, por lo que las indicaciones fueron hacer paradas de descanso en las zonas marcadas en el mapa y continuar para llegar a la hora determinada. Nos instalamos en la unidad. Era un tráiler en buen estado. El señor que iba a trabajar conmigo se veía muy amable. Entonces, cuando nos dispusimos a comenzar con el viaje, le pregunté lo que ya había olvidado. «Disculpe, ¿puedo saber su nombre?», le pregunté antes de arrancar el tráiler. El señor acomodaba unas cuantas pertenencias debajo del asiento. «Oh, sí, qué descortés», él se disculpa. «Me llamo Mauro. Mucho gusto, joven». «Encantado, señor Mauro. Yo me llamo Iván». En medio de una pequeña charla para conocernos el uno al otro, arrancamos el tráiler manejando hasta las 3 de la tarde sin descansar. De pronto, el estómago nos avisó que era la hora de la comida. Y don Mauro me dijo: «Más adelante hay una fonda con comida riquísima». Detuve el tráiler en un pequeño local. Era una fonda con el nombre Doña Lupita, con letras tricolores de la bandera, y había un dibujo de perfil de una mujer. Don Mauro fue el primero que entró para solicitar el baño. Yo me esperé en la entrada, tratando de comunicarme con mi esposa. Quise llamarle en diferentes momentos para que supiera que estaba bien y que no se preocupara. En una videollamada saludé a Luciana. Ella me extrañaba mucho y pedía que regresara. Al momento de despedirme, mi esposa Abby me dijo: «¿Quién es esa mujer que está mirándote a tus espaldas?». Volteé hacia atrás y no había nadie. Solo se miraban los autos que pasaban por la carretera, pero ella volvió a decir que ahí estaba esa mujer. Sin querer darle importancia, nos despedimos de la llamada para ordenar algo de comer. Realmente me estaba muriendo de hambre. Se acercó una chica a darme la carta del menú. Al leer lo que tenían disponible, me preguntó en voz baja: «¿Qué es lo que va a querer ordenar, joven?». De inmediato, otro escalofrío se hizo presente, helándome hasta los huesos. Levanté la mirada para conocer a la mesera, pero por una extraña razón no logré mirar su rostro. Había dado la vuelta hacia otra mesa. Quise olvidar el incidente. Para calmar mis escalofríos, pedí un café muy cargado y me dispuse a tomarlo junto a unas cuantas galletas. En ese momento, el señor Mauro regresó del baño, con un semblante pálido. «¿Qué le ocurre?», le pregunté asombrado, pero no quiso decir palabra alguna.
Solo se dispuso a ordenar unos chilaquiles para después comerlos con mucha ansiedad. En el recibidor miré a la mujer que estaba de perfil, recibiendo una charola de comida, pero de alguna manera no lograba verle el rostro. Terminando de comer, don Mauro al parecer no se sentía muy bien. Le vi la cara pálida, a tal grado que salió corriendo a vomitar al otro lado de la fonda. Quise alcanzarlo para ver si se le ofrecía algo, pero al girar la cabeza, ahí estaba la mujer misteriosa mirándome desde lo lejos. Tenía un vestido floreado de color morado, que le llegaba hasta la rodilla, y unas zapatillas de tacón alto. Le hice señas con una de mis manos a modo de saludo, pero de inmediato se dio la vuelta para caminar hacia un establecimiento que se encontraba abierto. Al parecer era una especie de cantina o bar. Sin pensarlo dos veces, aquella mujer me había dejado una extraña impresión que no podía controlar. Corrí a toda prisa hasta ese lugar, donde la perdí de vista, tratando de encontrarla, para conocer ese rostro que me inquietaba, pero aunque la busqué con la mirada, no logré encontrarla por ningún lado. Disculpe, ¿aquí entró una señorita con un vestido floreado de color morado? Le pregunté al mesero que limpiaba las mesas. No he visto a ninguna mujer entrar. Él me respondió, solo estamos el encargado de la cantina y yo. Al escuchar la respuesta del mesero, me retiré del lugar. De pronto, sentí una ráfaga de viento helada que venía en la dirección de donde estaba estacionado el tráiler. Miré cómo varias aves volaban en parvada, despavoridas. Parecían muy asustadas. Me quedé pensando por unos instantes en aquella mujer. Estaba seguro que había entrado en esa cantina. Imaginé que quizás no me quería dejar verla. Sin embargo, decidí olvidarlo y continuar con el viaje de la carga que teníamos pendiente de entregar. Cuando regresé al tráiler, ahí estaba don Mauro. Al parecer se sentía muy mal y estaba recostado en el respaldo del asiento. ¿Te sientes bien?, le pregunté. Él solo asintió con la cabeza y se volvió cerrando los ojos. Lo dejé dormir para que se sintiera mejor. Ya pronto iba a oscurecer, así que encendí la unidad continuando con el viaje. De pronto íbamos llegando hasta la famosa carretera que le dicen La Rumorosa, aquella que es protagonista de tantas historias para escuchar. Eran casi las 7 de la noche. Aún había camiones transitando por el lugar, pero no puedo negar que la oscuridad me inquietaba bastante, a tal grado que pensaba en despertar a don Mauro. Conforme iba avanzando, sentí un aire caliente que me sopló a la altura del cuello. Escuché una respiración que cesaba junto a mi oído izquierdo, y al voltear la cabeza, no había nada. El señor Mauro seguía durmiendo. Pensando en mi mente cansada, no hice caso a las sensaciones extrañas que me recorrían el cuerpo, pues todo era debido al estrés por necesitar encontrar un trabajo. De esta manera, continué con el camino, estando sobre La Rumorosa. A través de la oscuridad podía ver las montañas rocosas que la caracterizaban, y entre el silbido del viento percibí algunas palabras en forma de murmullos de personas. Dando respuestas científicas a lo que sucedía dentro de mi cabeza, tomé un refresco cargado de cafeína y así poder mantener los ojos bien abiertos durante el viaje por carretera. Don Mauro no despertaba de ningún modo, pero como escuché que estaba roncando, evité preocuparme para concentrarme en el volante. Sentí que mi cuerpo se ponía cada vez más pesado a la altura de mi cuello, como si cargara una piedra que lastimaba y apretaba una de mis costillas. Mis ojos intentaban cerrarse en contra de mi voluntad, provocando un fuerte ardor, lastimando mis córneas, al querer cerrarlos con dificultad. Entonces miré de reojo una sombra que se movía en la orilla de la carretera, provocando un fuerte soplo en mi corazón, que me ocasionó una falla de aire en mis pulmones. Crujidos injustificados se escuchaban en los cristales de las ventanas. Parecía que los vidrios estaban fracturándose. Cuando miré el parabrisas, una línea se dibujó en el cristal, se rompía muy lentamente. Imaginé que no debía estar en ese tráiler junto al volante, porque yo era un médico prestigiado y odiaba el destino por haberme arrebatado todo lo que yo tenía. Eché las luces secundarias al ver que la oscuridad estaba muy densa, mientras una capa de neblina poco a poco envolvía la trayectoria de la carretera. En cuestión de segundos ya no lograba ver nada. Bajé la velocidad para evitar un accidente. Sabía que en esa carretera había ocurrido diversos siniestros, como terribles accidentes, entre los que más se contaban. Al pasar 10 minutos, sentí que pasé por encima de algo que crujió al momento que rodaban las llantas del tráiler.
Lo primero que se me vino a la mente fue un perro. Detuve la unidad para revisar con la linterna. Al llegar unos metros atrás, un aroma quemado me llegó hasta el punto de la nariz. En ese momento, la neblina no me dejaba ver nada, pero a lo lejos vi que una pequeña luz parpadeaba, como luces de Navidad. Caminé hacia donde miré aquel destello, y al llegar a la línea que se marcaba en la orilla, a lo lejos vi un bulto que estaba en el suelo. Me acerqué con los nervios de punta, con las ganas de regresar corriendo a la unidad, pero recordé que yo era escéptico, y como médico de la salud mental, siempre tuve una respuesta científica a los sucesos que decían presenciar las personas. Al estar frente al bulto, miré que era una mujer que se encontraba en posición fetal. Le grité: ¿estás bien? Pero no recibí respuesta alguna. Sin embargo, mis ojos se asombraron cuando al alumbrar con la linterna era la misma chica de la fonda, con el vestido floreado. Corrí para auxiliar a la dama. Quizás estaba herida. La moví, pero no me respondió. Toqué su pulso en su mano y estaba muy fría. Parecía un cadáver que ya no tenía vida. Regresé a la unidad del tráiler para llamar a una patrulla, pero cuando me di vuelta para avanzar, oí una voz que me susurró despacio y con mucha dificultad. ¿Qué me sucedió? Disculpe. Me di la vuelta y era aquella mujer que estaba en el suelo. La encontré tendida en el suelo. ¿Está usted bien?, le pregunté, observando que sus ojos parecían estar hechos de un vidrio resplandeciente. Al ver que la joven se levantó con dificultad, la tomé de la mano para ayudarla a caminar, pero al tocar su piel sentí como una chispa de energía que me hizo soltarle los dedos. Con una expresión de desconcierto, la apoyé del brazo para caminar hasta la unidad y poder auxiliarla. No tenía nada de equipo médico, pero era mi deber asegurarme que estuviera bien, mientras llegaba una ambulancia. Al abrir la puerta del tráiler, don Mauro no estaba por ningún lado. Juraría que estaba dormido todo este tiempo desde que detuve la unidad. Le dije a la muchacha que subiera y esperara en el asiento, mientras buscaba a mi compañero. Don Mauro, le grité varias veces con mi voz medio ronca. Estaba haciendo mucho viento, y yo era un poco alérgico a las corrientes de aires heladas. Don Mauro no respondía a mi llamado. Lo esperé por un par de horas y no apareció por ningún lado. Realmente estaba muy preocupado, y aquella neblina no despejaba el camino de la carretera. Intenté comunicarme al centro de operaciones, pero no recibí alguna respuesta. La llamada por el radio no entraba al intentarlo un par de veces. ¿Qué hago?, me pregunté preocupado. De repente, ruidos alrededor de las colinas rocosas silbaron, sutilmente en mis oídos. Parecía que el viento helado que corría golpeando las paredes rocosas de piedra, mientras que el silencio bajo la capa de neblina me erizaba la piel. Cansado de esperar al señor Mauro, decidí continuar el viaje, tratando de comunicarme con una autoridad para reportar la desaparición del señor. De repente, eran alrededor de las 3:20 de la mañana. La muchacha que estaba de copiloto miraba todo el tiempo hacia la ventana. Quise hacer plática, pero solo me respondía con palabras cortantes, asintiendo con la cabeza o se quedaba callada. «Qué mujer más extraña», me dije. En ocasiones escuché que las palabras las decía como un sonido medio ronco, aunque lo atribuí a la reacción del inmenso frío que estaba haciendo. Al pasar una de las curvas de la que es famosa la Rumorosa, miré que la muchacha puso su mano extendida en el vidrio de la ventana. En ese momento, al voltear la cabeza, claramente vi el rostro de don Mauro, que se reflejó en el vidrio. Tenía una mueca de terror con la boca abierta. Frené de golpe el tráiler de la impresión con el sudor que me escurría en la frente, y en cuestión de segundos, la cabeza de la mujer giró hacia mí, dejando mostrar un rostro petrificado. Miré que sus manos eran solo huesos, y del cráneo de su cabeza se iba cayendo poco a poco el pelo que le quedaba. Quedé inmóvil de la impresión, sin poder mover un solo dedo. Aquel ser que estaba de copiloto en el tráiler inundó la atmósfera con un olor nauseabundo, causando un vuelco en mi estómago. Abrí la ventana para poder tomar aire, pero de momento la espesa nube de neblina comenzó a entrar envolviendo el interior. Pronto ya no veía nada, estaba solo en medio de aquella oscuridad. El viento disipó la neblina del tráiler, regresando la claridad a mis ojos. Cuando por fin logré ver alrededor, aquel ser ya no estaba en el asiento. Tomé la radio al escuchar que una voz resonaba en la bocina. Era el encargado del centro de operaciones.
¿Qué sucede? ¿Usted intentó comunicarse con nosotros? Así es, le contesté con mi voz entrecortada, por los labios que me temblaban. ¿Qué sucede? ¿En qué podemos ayudarlo? Lo que sucede es que no encuentro a mi compañero, el señor Mauro. ¿Cómo? Me contestó asombrado. Aquí no tenemos registro con ese nombre. No es posible, me exalté. Estaba conmigo el mismo día que me contrataron. Es de altura mediana, como de unos 45 años, medio gordito, y en su cabeza tiene poco cabello. Parece que es calvo. Le recuerdo que no tenemos registro con ese nombre. Me colgó. Quedé helado de la impresión. Decidí continuar con el viaje, acelerando a gran velocidad la unidad, pero en esos momentos, cuando vi el kilometraje, estaba indicando que iba muy rápido. Miré a lo lejos que una viejita iba cruzando la carretera. Ya casi iba a llegar al municipio de Tecate. «Mierda», exclamé. Bajé furioso porque ya tenía los nervios muy alterados, para pedirle a la anciana que se moviera del paso. Cuando caminé para acercarme, miré que la mujer, como de unos 80 años, cruzaba a paso lento apoyándose de un bastón. Podía escuchar el sonido del palo de madera del cual se sostenía. Este se metía hasta muy dentro de mi oído, causándome un pequeño dolor punzante. Estando un poco calmado, me acerqué para decirle: «¿A dónde la acompaño, madre?». Pero la viejita no me hizo caso y siguió caminando a paso lento. Intenté tocarle el brazo, pero era como si no notara mi presencia. Ella seguía dando sus pasos con gran dificultad hasta llegar del otro lado de la carretera. Justo cuando iba a regresar a la unidad, miré cómo levantó la mirada y sus ojos resplandecieron. Luego soltó una carcajada demoníaca con un sonido estruendoso, provocando un eco entre las colinas rocosas. Caí al suelo de la impresión, con los ojos petrificados. Sacudí la cabeza con todas mis fuerzas, porque sabía que algo andaba mal. Era médico e intentaba dar una explicación a todo lo que presenciaba a mis ojos, pero juraba que esa no era mi imaginación. De ninguna manera podía hacerlo. Era la primera vez que sentía un miedo que me recorría por todo el cuerpo. Tenía los pelos de punta, a tal grado de querer arrancar el tráiler, que por situaciones extrañas, no encendía. Desesperado por salir de la carretera, caminé siguiendo la línea blanca, hasta llegar a una gasolinera para pedir ayuda. La noche era demasiado oscura. Mi lámpara apenas alumbraba el paso que daba. Sin embargo, cuando habían pasado unos 30 minutos, me detuve al mirar a un hombre de pie dándome la espalda. Le dije hola, pero no recibí respuesta. Al levantar la linterna, era don Mauro que me extendía su mano. Señalándome una enorme mansión, construida entre las paredes de piedra de la Rumorosa. Mi instinto hizo que caminara hacia aquella casa que parpadeaba una luz desde su interior. Me acerqué con una voz que me llamaba por mi nombre. Era muy suave y acogedora. Por un momento olvidé la sensación del miedo que me provocaba la carretera y entré por la puerta que se encontraba abierta. Al mirar el interior, había enormes piedras, como si aquella mansión la hubiesen construido sobre esas paredes sin modificar nada. Una pequeña mesa redonda se alumbraba con una vela a punto de consumirse en sus llamas, y al iluminar con mi lámpara el espacio, miré a una mujer que se encontraba de espaldas. Tenía un vestido bastante elegante, descotado y con guantes de color rojo. Al darse la vuelta, era una joven como de unos 20 años, con un elegante peinado, adornado con una peineta dorada. Me sonrió con sus labios exóticamente rojos, acercándose hacia donde yo me encontraba. Dejé caer al suelo la lámpara con los nervios que me acechaban. Mi cuerpo quedó inerte. Aquella mujer se acercó a mi oído y tocó mi rostro muy suavemente, tratando de seducirme. Sentí un fuerte aliento maloliente de la boca de aquella mujer, pero al mirar sus ojos, algo me provocó el deseo de besarle los labios, y la tomé del rostro para acercarlos a los míos. De momento, la imagen de mi hija Luciana se hizo presente. Entonces, al parpadear, miré que era la misma mujer descarnada que encontré en la carretera. Me sostenía con sus manos huesudas, escupiendo su horripilante aliento. Con todas mis fuerzas me liberé de la anciana. Después ella se perdió en la oscuridad de la casa durante un par de segundos. Intenté salir por la puerta de golpe, pero alguien me jaló al suelo, quedando boca arriba. En esos momentos escuché el sonido de unos zapatos que se iban acercando entre la oscuridad, y al alumbrar con mi linterna era el mismo señor que me había dado las monedas. Tenía una mueca demoníaca y sus ojos destellaban un brillo resplandeciente de color rojo.
Un aroma a azufre inundó la atmósfera. En esos momentos recordé a uno de mis pacientes que decía que se le había parecido al diablo, cuando en una cueva del monte comenzó a oler azufre. Recordé cada palabra de aquel hombre internado por esquizofrenia. Deseé mirar en el rincón de la habitación al innombrable. Por supuesto que mi deber era abstenerme de creencias, pero esta vez le había dado la razón de la existencia del Señor de las Tinieblas. Como pude me levanté del suelo para ir corriendo a gran velocidad. No supe cuánto tiempo recorrí con mis pasos, pero a lo lejos miré que se acercó un auto, y este pudo llevarme a buscar ayuda para mover el tráiler. Llegué hasta una gasolinera para usar el teléfono. Solicité la ayuda correspondiente y regresé al tráiler para asegurarme que todo estuviera bien, pero cuando intenté encender el motor, todo estaba en la normalidad. Arrancó a la perfección. Les di las gracias al mecánico y al acompañante. Ellos quedaron mirando muy atentos, que la unidad encendía a la perfección para continuar el viaje. Pero cuando ya iba muy lejos, la radio sonó, diciendo ser el mecánico, pero sus palabras me dejaron helado, a punto de desfallecer. Tenga cuidado, porque esa mujer lo va acompañando. Entonces miré el asiento del copiloto. Allí estaba ella, tarareando una canción que me provocó que me impactara con otro camión de carga. Desperté en un cuarto del hospital, con mi esposa al lado. Le conté todo lo sucedido, pero difícilmente miré en sus ojos que me creyera. Por un momento pensé en tomar terapia para superar esa experiencia, pero no tenía el dinero suficiente, y me iban a diagnosticar con un problema mental severo. Decidí entonces guardarme lo que había pasado y continuar con mi nuevo empleo de trailero, pero sin duda me dejó muchas más experiencias escalofriantes que algún día les volveré a contar. Felicidades por haber llegado a la última etapa de nuestra visita por infierno. Espero que hayan disfrutado de sus peores pesadillas y les invito a incorporarse en el próximo recorrido. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, dar like y compartir. Si eres poseedor de algún relato aterrador que haga crecer el infierno, puedes enviarlo a nuestro correo que aparece en pantalla. También puedes hacernos llegar sus experiencias de manera privada a cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí lo tienes, has salido de infierno. Me paso a retirar. Hasta el siguiente encuentro.